En este video vamos a analizar las partes del TrueScope Mini y vamos a ver su funcionamiento. El TrueScope Mini es un monitor pequeño y portátil que pesa menos de 3.5 kilos con una pantalla de color de 7 pulgadas y con su batería que dura 120 minutos. El monitor se usa para monitorear los parámetros de ECG, respiración, presión arterial no invasiva y temperatura de una manera continua. Veamos primero los indicadores. Aquí tenemos nuestro indicador de alarma. Este se ilumina cuando una alarma se dispara. Abajo tenemos el indicador de alimentación de corriente alterna, que se ilumina cuando el monitor está conectado. Y justo abajo tenemos el indicador de cargado de batería, que se ilumina cuando la batería está siendo cargada y se apaga cuando ya está completamente cargada o cuando la batería no está insertada dentro del monitor. Ahora veamos nuestros botones. El primer botón a la izquierda es para encender y apagar el monitor. Este botón se oprime para abrir el diálogo de menú o para cerrarlo. El botón de al lado es para nuestro sonido. Al presionar el botón menos de 2 segundos hace que la alarma del monitor entre en pausa o se cancele la pausa. Cuando se presiona el botón más de 2 segundos, lo que hace es silenciar el sistema de audio del monitor, y para volver a encenderlo se tiene que presionar el botón una vez más. Aquí tenemos nuestra perilla de ajuste. Se gira a la derecha o a la izquierda para mover el cursor y se presiona para realizar una operación, como abrir el diálogo del menú. Este botón es para congelar o descongelar la visualización de las ondas en la pantalla. El botón a la derecha es para iniciar o para detener la medición de presión arterial. Y por último tenemos este botón para iniciar o detener el registro en tiempo real. Ahora vamos a ver las opciones que tenemos en nuestro menú. Presionamos el botón de menú y vemos que la primera opción que tenemos es la pantalla de trabajo. Aquí podemos escoger una de 3 pantallas. La estándar, que nos muestra una onda de ECG, una onda pletismográfica, una onda de respiración y todos los parámetros de medición. Podemos elegir la pantalla de gráfica grande, que nos muestra una onda de ECG, una onda pletismográfica y los parámetros de mediciones vitales se muestran amplificados. O también podemos elegir la pantalla de tendencia corta, que nos muestra las tendencias cortas dinámicas de frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, saturación de oxígeno, frecuencia de respiración, una onda de ECG, una onda pletismográfica y una onda de respiración con todos los parámetros de medición en la pantalla de forma sincronizada. Abajo podemos configurar el volumen del QRS, el volumen de la alarma, elegir el intervalo de tiempo que durará el pausado de la alarma y por último podemos configurar la velocidad del trazado. A la derecha podemos ver que tenemos varias opciones. Empecemos con información de paciente. Aquí simplemente se integra toda la información del paciente. Abajo tenemos la tendencia gráfica. Podemos elegir los parámetros que queremos observar en los gráficos y el intervalo que varía de 4 hasta 72 horas. Podemos pasar a la página anterior o a la próxima página cuando estemos revisando los gráficos. Después tenemos la tabla de tendencias, donde podemos observar las mediciones de todos los parámetros en el intervalo que se elija, que puede variar desde 1 minuto hasta 8 horas. Abajo vemos que dice grabar y elegimos esta opción si queremos imprimir los datos de tendencias en la pantalla actual a través de la impresora integrada. Si necesitamos borrar la información que tenemos en las tendencias, entramos a borrar tendencias y nos aparece una ventana para confirmar si queremos borrar. Seleccionamos sí y se eliminan todos los datos en el gráfico de tendencias, tabla de tendencias y la tabla de revisión de presión arterial no invasiva. Tengamos en cuenta que el monitor puede almacenar un máximo de 72 horas de datos y 600 resultados de medición de presión arterial. Cuando el tiempo máximo sea alcanzado, el monitor no guarda nuevos datos. En grabador podemos configurar las opciones de la impresora. En grabador automático podemos elegir que esté apagado o podemos elegir el intervalo para hacer un registro automático. Este incluye una onda de ECG, una onda pletismográfica, una onda de respiración y todos los parámetros medidos. Y abajo se selecciona la longitud de este registro automático. Abajo vemos que tenemos el intervalo de registro de alarma, donde se selecciona el intervalo de tiempo en el cual se registra la alarma cuando esté ocurriendo continuamente. Esta opción puede ser deshabilitada poniendo la opción de apagado. En retícula seleccionamos si queremos que en el área de registro se imprima la cuadriculada. A la derecha vemos que dice onda 1, 2 y 3. Aquí elegimos qué registro de onda queremos ver en la primera línea, segunda línea y en la tercera línea. Abajo en configurar sistema es donde seleccionamos el idioma y ajustamos la fecha y la hora. Cuando se ajuste la fecha o la hora se tiene que oprimir OK y reiniciar el monitor. Si vemos abajo también tenemos varias opciones. Tenemos la configuración de color, donde podemos seleccionar el color de las ondas y los datos mostrados en la pantalla.
Al lado tenemos la configuración de la función de llamada a enfermería. Esta función le permite al monitor que envíe una señal para llamar a la enfermería cuando las condiciones de alarma previstas se produzcan. Al lado tenemos mantenimiento, que es únicamente para el personal calificado. Y por último tenemos la información de sistema, que nos permite ver la versión de software y la información del fabricante. Por último tenemos la configuración por defecto, donde seleccionamos el tipo de paciente que está siendo monitoreado. Para terminar vamos a ver cómo podemos configurar los parámetros. Para configurar las opciones del ECG, giramos el conmutador hasta que veamos que se ilumine ECG. Oprimimos y vemos que se nos abre el menú de configuración. Aquí vamos a poder seleccionar la derivación que queremos ver en la pantalla y la ganancia de esa onda. Abajo tenemos el modo de ECG, que puede estar en modo de monitoreo, modo de diagnóstico o modo de operación. Podemos modificar los filtros, el nivel de alarma, los límites de alarma y por último qué tipo de cable se está utilizando, si es uno de 3 puntas o uno de 5 puntas. Para entrar al menú de configuración de saturación de oxígeno, seleccionamos SPO2 y vemos que se configura el nivel de alarma. Podemos desactivar o activar la alarma de saturación de oxígeno. Seleccionamos los límites superiores e inferiores de la saturación de oxígeno y de la frecuencia de pulso. Por último, se puede configurar el modo de respuesta, que sería la velocidad en la cual se calcula el valor de saturación. Si bajamos y seleccionamos presión no invasiva, nuestra primera opción es si queremos que la toma de presión sea manual o se selecciona el intervalo de tiempo para la medición automática. Abajo seleccionamos qué tipo de paciente se está monitoreando. Una vez hecho eso, podemos seleccionar la presión de inflado inicial del manguito en base al tipo de paciente. Se puede elegir la unidad de medición, el nivel de alarma y los límites superiores e inferiores de la presión sistólica, diastólica y presión media. Abajo vemos que tenemos más opciones. Cuando seleccionamos revisión, podemos revisar los datos de medición de presión arterial previamente almacenados. Cuando seleccionamos TAT, se inicia una medición de presión arterial. El botón de reajustar se selecciona para reiniciar el módulo de presión no invasiva. Esta opción solo es utilizada en revisión periódica o en mantenimiento. Y por último tenemos el botón de pérdida de aire, que se utiliza también para revisión o para mantenimiento. Cuando seleccionamos respiración, nuestra primera opción es el límite de apnea. Aquí podemos elegir el rango de tiempo en el que se analiza la respiración y cuando llegue al límite se dispara la alarma. Abajo en la ganancia de respiración se selecciona la magnificación de la ganancia. De la misma forma, aquí se configura el nivel de la alarma y los límites inferiores y superiores, la velocidad del trazo y las derivaciones en las cuales se va a tomar la medición de impedancia para medir la respiración. Y por último, al seleccionar temperatura, podemos elegir la unidad del valor de la temperatura, el nivel de sonido de alarma, los límites para los dos canales de temperatura y el límite para la diferencia del límite superior entre el canal 1 y el canal 2. Cuando la diferencia es más de 5 centígrados, esta alarma se dispara. Esa es toda la información esencial para el TrueScope Mini. Por favor, si quedó alguna duda, mándenos un mensaje.